Bien amigos, estamos en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Alencastre, flamante presidente del directorio de Perú Petro. Aurelio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, por acá, por acogerme nuevamente. Y ya en calidad de funcionario público, ¿no es cierto? Y de manera que, bueno, es grato para el país, pero de repente no tan grato para Orocho, porque naturalmente en la condición que ahora tiene el doctor Aurelio Ochoa Alencastre, ser funcionario público, ya no podremos pues tenerlo con la periodicidad que lo teníamos antes y comentando en la forma que lo teníamos, sino más bien ahora sí viendo la marcha un poco en la medida que el tiempo y las condiciones lo permitan, la marcha de la institución que es Perú Petro, que tiene mucho que hacer por el país, Aurelio. Efectivamente, Ricardo. Pero siempre estaremos presentes, como te digo, claro, ahora debe ser un poquito más difícil con la continuidad, la periodicidad que teníamos y que tuviste bien acogerme, ¿no?, en hora 8. Sin embargo, creo que el habernos hecho cargo de esta empresa, una empresa nuestra, una empresa pública, definitivamente la función de la misma, recordemos para nuestros televidentes, primero es la de promocionar el territorio precisamente para que hagan inversiones, para que pueda, digamos, encontrarse hidrocarburos, gas, petróleo, ¿no?, de lo cual podamos nosotros nutrirnos, ¿no?, para nuestro abastecimiento interno. Y segundo es la de suscribir los contratos en nombre del Estado. La otra es la de supervisar, esa es la función principal en este caso. Bueno, lógicamente son todas principales, pero la de supervisar es fundamental, porque el supervisar, hacer una buena supervisión implica un mayor ingreso para el fisco, un mayor ingreso, ¿no es cierto?, de recursos para que podamos, ¿qué cosa? Para que podamos precisamente cumplir una serie de tareas, todas las necesidades que tiene nuestro país. Entonces hay una responsabilidad en Perú Petro precisamente para cumplir ese rol. Entonces lo que vamos a hacer también es, ¿qué cosa? Tratar de fortalecer precisamente a la entidad de tal manera que mejor pueda cumplir, ¿no es cierto?, sus funciones en beneficio del país en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a lógicamente facilitar también el quehacer de las empresas siempre y cuando cumplan estrictamente con la ley, y esperemos que así lo hagan. Por ejemplo, el caso ambiental, que está muy de moda actualmente, ¿no? Entonces tiene que ser con estricto respeto al medio ambiente, al entorno, en este caso a las comunidades. Y en eso creo que ha sido muy enfático el presidente Humala, ¿no? Entonces, lo prioritario, y el ministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, lo prioritario en este caso es el respeto a la comunidad, al entorno donde está la explotación precisamente de los recursos naturales. Y lo que es más, acá puso énfasis, ¿no es cierto?, el nuevo gobernante, nuestro presidente, en que no se inicia ninguna actividad si no hay aceptación del entorno, así de simple. Entonces, ahora, evidentemente para eso tenemos que trabajar las agencias del Estado, para que precisamente expliquemos, o sea, para poder ingresar a hacer todas estas tareas que nos encomienda la ley, evidentemente tenemos que conversar, tiene que haber contacto con las comunidades, con el entorno, ¿no? Entonces acá ya terminó, pues, digamos, la forma como alguna vez se ingresaba, pues, simplemente por la fuerza, los estudios de impacto ambiental a veces no funcionaban, etcétera, ¿no? La fiscalización menos, la supervisión, bueno, igual. Entonces eso, lógicamente, tiene que cambiar, ¿no? Entonces, en eso deben estar, digamos, tranquilas las comunidades, se tiene que les explicar, ¿no?, a ver el beneficio que ellas precisamente van a tener con la actividad, bueno, en este caso hidrocarburífera, ¿no? Entonces, con el estricto cumplimiento de las normas ambientales, ¿no?, y con la licencia social en este caso de las comunidades. Entonces, eso, por ejemplo, existe en muchos países, en este momento se está desarrollando de una manera amigable con el entorno, ¿no es cierto?, explotando lógicamente de una manera adecuada a las leyes no solamente nacionales sino internacionales del cuidado ambiental y del respeto a las comunidades que están en la zona, ¿no? Entonces eso, digamos, esa es una garantía, ¿no? Entonces yo pienso que ya terminaron, pues, las épocas en que quería ingresar una X mina, ¿no es cierto?, simplemente a la fuerza muchas veces, y en fin, todo lo que hemos visto en el pasado, o a una zona para hacer sísmica en el caso petrolero, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, ahora terminó, ¿no? Entonces, pero también a la vez no podemos en este caso señalar que ya se terminaron las actividades, no, muy por el contrario, más bien ahora tenemos que tratar de encontrar más recursos, respetando el ambiente, pero tratar de encontrar más recursos, y para eso tenemos que promover una inversión, ¿no es cierto?, una inversión que de todas maneras respete ese entorno. De acuerdo.
Y yo quería recordarle al público que he estado revisando la página web de Perú Petro y efectivamente es una página web muy bien diseñada, me parece, y tiene toda una área dedicada a temas de comunidad, de comunidades nativas, Sí. de protección del medio ambiente, de participación comunal, en fin, que me imagino que le pondrás especial Por interés supuesto, porque, digamos, pueden haber conflictos potenciales, de Sí, hecho sí, los sí, hay en el sí, país. Estuvimos el día de ayer con la presencia del presidente del Consejo por la Paz, el señor Francisco de Canseco Tábara, y nos comentaba que justamente en zonas de la Amazonía y en zonas en las que potencialmente podría hacerse explotación petrolera, habían en cierres algunos focos, digamos, que Sí, podrían en el sí, futuro sí, convertirse claro. en conflictos y que es el momento pues más adecuado cuando se empiece una administración auspiciosa como la que está empezando ahora para, digamos, de alguna manera evitarlos. Totalmente de acuerdo, y justamente lo que nosotros vamos a convocar, por ejemplo, a la misma Defensoría del Pueblo para que nos pueda mostrar dónde es que ha visitado, dónde está, por ejemplo, en este caso, lo que tú has señalado al señor de Canseco, en fin, de tal manera que con la ayuda de todos estos ojos, en este caso de la sociedad civil, ¿no es cierto?, o en el caso de la Defensoría, entonces nosotros podamos precisamente mejor focalizar nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?, de tal manera que evitemos, porque hay una cosa, no podemos actuar de bomberos nuevamente, o sea, tenemos que prevenir, ¿no es cierto? Entonces no podemos ir cuando ya se haya producido pues el incendio, por favor, eso debe terminar. Entonces tenemos que focalizar dónde es que en este momento, por ejemplo, habría lo que tú estás señalando, y de inmediato enviar a la gente. Y otra cosa adicional, en el caso de Perú Petro tenemos oficinas descentralizadas, ¿no es cierto?, que justamente… Cusco, Tarapoto, Iquitos, Talara, ¿no? En Talara, claro, claro, así es. Entonces, por ejemplo, en todas las áreas donde están la parte de Loreto, ¿no? Entonces, en esas oficinas que son las que están en directo contacto, entonces tratar de ver cómo vamos a reforzar, ¿no? Entonces, de qué manera, cuáles son los problemas que en este momento tienen, probablemente vayamos a coordinar con los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, con las universidades, tenemos que tratar de ver cómo, en este caso, hacemos participar a la sociedad civil o a las entidades de la región. Seguramente vamos a convocar también a los colegios profesionales para que nos ayuden en esto. Entonces creo que lo que estamos empujando es un solo país, nuestro país, ¿no es cierto? Entonces creo que todos tenemos la obligación de colaborar, de ver, de evitar que nuestro país sea cada vez pues, más fuerte, ¿no es cierto? Y lógicamente tenga, digamos, una economía que pueda beneficiar a sus habitantes, ¿no?, a todos nosotros. Entonces, para eso todos los funcionarios tenemos una función, por eso se llama funcionario, ¿no es cierto?, una función que cumplir para beneficio precisamente de la población. Entonces, hay que convocar, hay gente que quiere ayudar, ¿no es cierto?, aquí entonces, pero no se le escucha muchas veces, o hay entidades, ¿no es cierto?, que sacan inclusive comunicados y nadie les hace caso. Bueno, pero eso va a ir terminando, ¿no es cierto?, con esta administración, me refiero en general a todo este gobierno. Entonces, y entre lo que es el sector hidrocarburos, me parece que de todas maneras eso precisamente, ya hoy día mismo ya hemos comenzado, digamos, a tomar los contactos, ¿no? Entonces, esto se va a consolidar lógicamente los próximos días y semanas. Ok, vamos a unos cortes comerciales, Aurelio, por favor, y regresamos. Amigos, esto es Hora 8. Bueno, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre, nuevo presidente directorio de Perú Petro, que es la empresa estatal que tiene por funciones promover la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no es cierto?, con respeto del medio ambiente y de las comunidades. Eso está, digamos, prácticamente lo dice casi textualmente, me parece, en la página web de Perú Petro. Esos son los objetivos de la empresa. Ahora, Perú Petro tiene los recursos, tú hablaste en algún momento de la necesidad de reestructurar la parte de los objetivos, las funciones, con la finalidad de hacerlo más eficiente y coadyuvar, por ejemplo, a Petroperú, que es más bien la empresa ejecutora, ¿no es cierto?, de los bienes que tiene el Estado en el sector de hidrocarburos. Claro, lo que primero, digamos, cuando se habla de reestructuración, en realidad no es la de personal, ¿no? Eso habría que aclarar. Claro. En ningún momento, digamos, pretendemos, ¿no es cierto?, para que el personal más bien esté preocupado, no, absolutamente. Lo que vamos a reestructurar es cómo, con los recursos humanos que tiene, con las facilidades normativas que existen, pues justamente tratar de ver, digamos,
cómo podemos mejor servir al país, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente me refiero a la parte de reestructuración de las funciones, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que modificar el organigrama, en fin, pero siempre con el objetivo que justamente tú lo has leído, ¿no? Entonces, tengo mucho personal, por ejemplo, en un área, entonces probablemente tenga que derivarse a otra, en fin, o fortalecer las oficinas regionales, en fin, estamos viendo todo eso, ¿no? Porque recién el día de hoy, como tú comprenderás, me hice cargo, lo importante es que tiene que haber de todas maneras una reestructuración en cuanto al manejo en sí, ¿no es cierto? Ahora, lo que señala la ley, eso lógicamente solo el Congreso podría modificarlo, ¿no? Pero es concreto lo que señala lo que te decía al principio, ¿no? La parte de la promoción, la parte de la suscripción de contrato, la parte de la supervisión de contrato. Entonces son funciones muy claras, ¿no es cierto?, en nombre del Estado, ¿no? Es la agencia en este caso. Entonces, para que eso pueda cumplir, evidentemente tengo que, digamos, ver cómo está, ¿no es cierto?, cómo está armada, cómo está estructurada, ¿no? Entonces, por eso señalamos hay una especie de reestructuración. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar precisamente el objetivo, ¿no?, de una manera más rápida sobre todo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero para eso justamente tenemos, y he visto eso, algunos problemas de tipo económico. Entonces, algo que me ha extrañado, por ejemplo, es que Perupetro, siendo un gigante en lo que es, digamos, conseguir recursos, ¿no es cierto?, porque al final canaliza al fisco todos los recursos petroleros, ¿no?, todo lo que es regalías, ¿no?, para después ir hacia el canon, en fin, entonces toda la parte, ¿no?, entonces corresponde precisamente eso, entonces genera al final recursos hacia el fisco, entonces lógicamente no puede tener el tratamiento que tiene en este momento a través del FONAFE. Entonces eso, por ejemplo, tenemos que ver cómo se corrige, porque si queremos una buena supervisión, una buena promoción, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo apoya el Estado, porque de lo contrario pues no se va a hacer harakiri el Estado, ¿no? Entonces creo que eso tiene que analizarse y vamos a ver cómo se plantea el asunto ante el FONAFE y, ¿no?, y todo lo que de ello se derive. Entonces, y la otra cosa que me preguntabas. La otra cosa que te preguntaba era, digamos, cómo podía actuar Perupetro como, digamos, facilitador o promotor de Petroperú. Sí, justamente en el caso, digamos, de la calificación como empresa, en este caso de Petroperú o de cualquier otra petrolera que se presente en el país y que trabaje en el país, previamente tiene que ser calificada por Perupetro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, y del punto de vista de recursos, en fin, ¿no? Entonces, esa es la calificación. Evidentemente, Perupetro en este caso dará todas las facilidades para que la petrolera estatal pueda calificar y lógicamente los antecedentes que tiene Petroperú, pues pienso que no tiene discusión, ¿no? Entonces hay que facilitarle, darle todos los caminos, por ejemplo, como ya declaró su presidente en su momento, para que en una primera etapa, esa es una decisión de su empresa, como lo ha declarado el futuro presidente, ¿no es cierto?, de la empresa, de la petrolera estatal, digamos, estaría actuando primero con la explotación y después, una vez capitalizado, entraría a la exploración, que es ya de riesgo, ¿no? Entonces, es ese aspecto. Entonces, por ejemplo, es el caso de los lotes petroleros que van a finalizar, van a concluir su concesión. Entonces, lo primero que estamos ahorita visualizando, y lógicamente ya después se señalará cuál va a ser la modalidad, pero estamos pensando, por ejemplo, que una forma primera para poder hacer ese repotenciamiento de Petroperú precisamente podría ser a que una vez que estas empresas terminen la concesión, pues simplemente se transfiera a Petroperú, que es una empresa del Estado, para que precisamente pueda cumplir la ley. Hay una ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, que es la 28840, que precisamente le da esas facultades desde la exploración hasta la comercialización. Entonces, una forma de precisamente llegar a esos objetivos podría incondicional, ¿no es cierto?, ser la de transferir los lotes cuyas concesiones van a vencer. Entonces, qué mejor que tenga Petroperú en la puerta de su refinería, por ejemplo, petróleo proveniente de la cuenca Talara, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, el costo de producción será mucho menor, ¿no es cierto? El costo de adquisición de la materia prima. En sí, podríamos repotenciar realmente Petroperú, y lo único que estaríamos haciendo es, ¿qué cosa? Bueno, me refiero en este caso desde la visión de Perupetro respecto a los lotes, porque el administrador de esos lotes, como te señalaba, todo eso es Perupetro, ¿no? Entonces, estamos eso viendo como política de Estado. De acuerdo. Se han escuchado declaraciones de parte de Humberto Capodónico, que es el presidente del directorio de Petroperú. Hay planes, por ejemplo, para modernizar Talara, hay planes para incluso tener más grifos de Petroperú, para participar más en la comercialización, en fin.
La pregunta es, ¿todo eso pasa, digamos, porque se cumplan todos estos requisitos que has mencionado en cierta medida? Como tú dices, en cierta medida. ¿Por qué razón? Porque si, digamos, comienza a producir su propio petróleo, ¿no es cierto? Primero que lo va a comprar, mejor dicho, lo va a adquirir, en este caso, con un costo de producción mínimo, ¿no es cierto? En este momento, si el precio del petróleo está a $97, el costo de ese mismo petróleo, de ese mismo barril de petróleo, lo puede estar produciendo a $8 o $10. Entonces, como comprenderás, ¿quién saldría beneficiado? Pues sería nuestra empresa estatal, ¿no? Petrolera estatal. Entonces, de esa manera es que podríamos potenciarlo. Aurelio, y en el tema de la masificación de las conexiones domiciliarias de gas, ¿cuál es el papel de Perú Petro? No. Allí, digamos, nosotros lo que digamos, no, absolutamente, no, esa parte ya no corresponde, ¿no? Eso ya es la parte de el ministerio, en fin, ¿no? Entonces, más bien allí, recordemos que lo que nosotros hacemos, al haber más recursos de gas, entonces permite precisamente llegar al objetivo de la masificación, pero si no hay suficientes, como es el caso, entonces evidentemente no hay cómo masificar, ese es el asunto. De acuerdo, vamos a unos cortes comerciales, amigos, estamos conversando con el doctor Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Perú Petro. Bien, amigos, continuamos con Aurelio Ochoa Lencastre, presidente del directorio de Perú Petro. Las leyes se cumplen, no se negocian. Ese es el espíritu un poco de lo que este gobierno que se inicia va a aplicar al momento de observar los contratos, ¿no es cierto? Creo que ese es el término que cabe. Claro, Ricardo. ¿Dónde iba el mensaje? El mensaje, por ejemplo, es dos leyes hay, ¿no? La 27133 que le hemos mencionado además de una oportunidad en tu programa, da del año 99. Hay otra ley, la 29163, la ley de petroquímica, que dice exactamente lo mismo en la parte inicial, ¿no es cierto?, de esas leyes. ¿Qué cosa es lo que dicen? Uno puede exportar siempre y cuando cumpla primero con el mercado interno, el mercado local, dice el mercado nacional, ¿no? Es así de clara la norma, la ley. O sea, ahí es justamente donde decía, las leyes se cumplen, las leyes no se negocian y menos se renegocian. O sea, las leyes se cumplen y se hacen cumplir, así de simple, ¿no es cierto? Entonces, con todas las cooperaciones, el respeto, consideración, en fin, al inversionista, pero es obvio, en el Perú y en el mundo las leyes se dan para eso, para cumplirlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ordena que el mercado interno es prioritario, hay que cumplir nada más. O sea, no hay nada que discutir en ese sentido. Quizá podamos no discutir, sino conversar cómo aplicamos, cómo mejor aplicamos, qué facilidades habría que dar, en fin, pero no se puede negociar, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto al menos, ¿no? Entonces, la parte que seguramente se va a tener que negociar y lo que ya ordena un decreto supremo de la anterior administración es con relación al precio del gas natural para exportación. Allí sí, ¿no? Entonces, allí sí, lógicamente, hay que renegociar porque es un acápite, una cláusula donde señala la modalidad. Entonces, es una distorsión que justamente por eso se llama renegociar. Pero en lo otro, en lo que es el mercado interno, ¿no es cierto?, justamente en el caso del lote 88, creo que el presidente ha sido muy claro, ¿no? Entonces, cuando él dijo en su mensaje presidencial, prioritariamente al mercado interno, alguien dijo, no, debe ser un poco más radical que esto, ha dicho, no, un momentito, como lo señalaba en un diario local, cuando se dice prioritariamente es decir que es prioritario, y la palabra prioritario en español o en el diccionario de la Real Academia es clarísimo, es primero. O sea, ¿quién es primero? El mercado interno. Es clarísimo, o sea, el mensaje del presidente ha sido claro, pero ha sido diplomático, o sea, no puede tener el mismo mensaje que lo tuvo en las plazas. En este caso en el Congreso, ante los presidentes, ¿no?, ante todos los representantes, los dignatarios, el Congreso mismo. Entonces simplemente utilizó una palabra correcta, ¿no es cierto? O sea, no ha cambiado absolutamente el mensaje, o sea, sigue siendo prioritario y lo seguirá siendo, porque ese es un compromiso, ¿no es cierto?, durante la campaña y en todo el plan de gobierno, etcétera, ¿no?, digamos, del gobierno que ha ganado estas elecciones. De acuerdo. Yo quisiera ya el tiempo nos queda corto que visualicemos, por favor, las imágenes del territorio nacional. Ahí las tenemos, Aurelio, con, digamos, todas las zonas. Sí, pues. Sí, ahí podemos observar. En el Zócalo continental. Sí, hay varios lotes que están. Ahí podemos observar todos los diferentes lotes que han sido dados en concesión a la fecha, ¿no? Sobre todo en este caso la parte central norte. Que son como 60, según tengo información, claro, 64.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Lógicamente hay todavía áreas, pero acá podemos comprobar lo que señalamos más de una vez en tu programa, la dimensión de los lotes son bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, ya se dieron, recordemos que vamos a ser respetuosos de los contratos, ¿no es cierto? Escrupulosamente, ahí están en el sur, parte sur. Claro, efectivamente, la parte central sur, y podemos ver los diferentes lotes. Lógicamente no hay petróleo, bueno, por el momento de manera comercial en todo lo que es la cordillera andina, que mayormente es minera, como comprenderás. Entonces, para la parte de exploración de hidrocarburos es mayormente la zona de la selva y la zona del Zócalo y la zona de Talara. Bueno, hay algo en la cuestión, digamos, en el área del lago Titicaca también, ¿no? Entonces, esas son las áreas, esos son los famosos lotes petroleros que han sido concesionados. Entonces, la nueva política va a ser cómo optimizamos el territorio, ¿no? Lo que ya se ha dado, esperemos que se vayan cumpliendo, que vayan soltando áreas, porque justamente los contratos petroleros, ¿qué cosa hacen? Tienen que ir soltando áreas, ¿no? Entonces, el 50% aproximadamente. Hay que darles un tiempo, digamos. No, claro, entonces una vez que suelten esas áreas, no, de los lotes que están concesionados, tienen que ir soltando una vez que han, digamos, hecho la exploración, entonces van soltando y dicen, no puedo mantener todo el tiempo, entonces sueltan el área. Esas nuevas áreas que van a ser soltadas de esos lotes que estamos viendo, esas son las que, digamos, ya estarían bajo la nueva política, ¿no? Pero, digamos, lo que se va es dar todas las facilidades, pero lógicamente saben que hay un gobierno que ahora sí va a supervisar, pero que a la vez va a promocionar, va a dar las facilidades. Por ejemplo, en el caso de los estudios de impacto ambiental, que no pueden continuar como hasta la fecha, pues están demorándose tanto tiempo. Entonces, eso no facilita, ¿no es cierto? No incentiva la inversión. Entonces, tenemos que ir desatorando un poco el caño, o sea, ¿dónde están en este momento, ¿no es cierto?, las obstrucciones? Entonces, de tal manera que una vez que hayamos superado eso, entonces va a facilitar mucho más todavía y seguramente va a convertirse ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Entonces, quiere decir, si tenemos un panorama económico, político, favorable, con 3 grados de inversión, etcétera, etcétera, si a la vez nosotros tenemos facilidades de tipo administrativo, en este caso, que no sean tediosas ¿no es cierto?, las gestiones administrativas que demoren 2, 3 años, que lógicamente no permite perforar. Y si no perforamos, no encontramos. Y si no encontramos, no vienen empresas. Pero si perforamos lo suficiente y encontramos, van a acudir muchas empresas, porque nuestro territorio está semi-explorado. O sea, hay mucho todavía por encontrar, pero hay que trabajar. Y acá viene a colación nuevamente lo que ya seguramente varios de memoria lo tienen. En Colombia, país territorio bastante similar en extensión, ¿no es cierto? No, y lo que es más, imagínate, de gas, pero de petróleo suficiente, porque es un país petrolero mayormente, ¿no? Entonces, ellos han perforado 281 pozos el último trienio y nosotros 16. Simple y llanamente un abismo. Entonces, eso tiene que revertirse, ¿no es cierto? Eso es justamente hacia lo que vamos. De acuerdo. Bueno, Aurelio, tú tienes toda la experiencia del caso para poder hacer una reingeniería pues, en esta empresa. Nosotros te deseamos sinceramente el mejor de los éxitos, estamos seguros que vas a hacer una excelente gestión. Lo único que lamentamos es que ya no te vamos a tener con tanta frecuencia y además ya eres un funcionario público, de manera que también los temas que tenemos que tratar, los tenemos que tratar también muchas veces desde la nueva óptica que los estamos tratando ahora. Y bueno, no me queda sino desearte, Aurelio, muchísimas gracias por tu participación. Siempre a tus órdenes, Ricardo. Gracias nuevamente. Muy amable. Un placer, Ricardo. Gracias. Amigos, ha sido todo por hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy paso a mis compañeros en Arequipa, Rosa Latorre y Henry Zúñiga.